Dentro del sistema presupuestal colombiano tenemos un elemento muy importante que es el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. En alcance del artículo 73 del Decreto 111 de 1996, más conocido como el Estatuto Orgánico de Presupuesto, tenemos que el PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional para los órganos financiados con recursos de la nación y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos con el fin de cumplir sus compromisos. Aquí tenemos dos aspectos muy importantes. Primero, que el PAC se aplica a cualquier fuente de financiación, ya sea a recursos de la nación o ya sea a los recursos que recauda la entidad, es decir, sus propias rentas. Segundo, que a través de este instrumento PAC se podrá establecer cuál es el monto máximo de recaudo que deberán tener las entidades públicas para que puedan cumplir con sus compromisos mensuales. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él. ¿Qué significa esto? Que si la entidad pública no tiene PAC para determinado mes, no podrá realizar los pagos así existan los recursos financieros en bancos. Podemos observar que esta definición está haciendo referencia a las entidades públicas del orden nacional, pero lo podemos aterrizar también a las entidades del orden territorial. No olviden que el decreto 111 de 1996 es tomado como punto de referencia para las entidades en los departamentos y los municipios. En observancia de la Ley Orgánica de Presupuesto, el PAC es aplicable tanto a las entidades del orden nacional como a las entidades del orden territorial, departamentos y municipios en lo relacionado con los recursos provenientes de la nación, así como los recursos o rentas propias, así como también a cualquier fuente de financiación. Es decir, que si la entidad pública tiene diferentes fuentes de financiación provenientes de la nación, rentas propias, sistema general de regalías, sistema general de participaciones, entre otras, debe aplicar el PAC. En la siguiente gráfica nos muestra cómo la entidad pública debe programar de una manera ordenada durante todo el año cada uno de los montos aplicables a los pagos que va a realizar. Se dice que el PAC es un instrumento mediante el cual la entidad pública ejecuta de una manera mensual ese presupuesto anual en forma ordenada. Tengamos claro lo siguiente. Cuando a la entidad pública se le ha aprobado su presupuesto antes del 31 de diciembre de cada vigencia, para que inicie con su ejecución el 1 de enero de la vigencia siguiente, dicha entidad pública debe contar no solamente con ese presupuesto para iniciar ejecución, sino que también debe contar con la respectiva programación del PAC para todos y cada uno de los meses del año que inicia. Algunas entidades toman como punto de referencia para establecer sus montos máximos en ingresos y compromisos aquellos que han ejecutado en la vigencia inmediatamente anterior. Simplemente es un punto de referencia, así que para la vigencia que inicia los podrán ajustar. Pero aquí lo importante es que ese presupuesto anual deberá contar con dicha programación mensual. Y por supuesto que algunos de esos meses van a requerir de algunos ajustes, razón por la cual tenemos que el PAC es un instrumento de tipo flexible que va a permitir una serie de ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? Tenemos unos avances o anticipos y unos aplazamientos. ¿A qué hace referencia los avances o anticipos? Les cito el siguiente ejemplo. Si una entidad pública tiene programado para un determinado mes un monto, pero ese monto no le alcanza, entonces lo que debe hacer es pedirle prestado al mes siguiente para poder completar el monto que necesita y así poder cumplir con sus compromisos. Marzo le presta a febrero o abril le presta a marzo y así sucesivamente. Si sucede todo lo contrario, es decir, que el monto que tenía para un determinado mes no lo va a consumir
en su totalidad, entonces podrá hacer un aplazamiento, es decir, debe trasladar ese sobrante para el mes siguiente. Ejemplo, si febrero tenía un monto y no lo va a ejecutar todo, no lo va a usar todo, entonces envíelo para el mes siguiente. El común denominador de las entidades públicas es que realicen muchos avances durante la vigencia. Es permitido, no hay ningún problema, la ley lo permite. En la medida en que la entidad pública realice muchos avances, lo que podría generar es un faltante de recursos en el presupuesto, razón por la cual el PAC también se convierte en una herramienta importantísima para que el funcionario responsable en el manejo del presupuesto identifique con la debida anticipación cuáles van a ser los faltantes de recursos durante esa vigencia y pueda gestionar con la debida anticipación una adición presupuestal y de esa manera se cumpla con los compromisos y obligaciones al cierre de la vigencia. Tengamos en cuenta lo siguiente, y es que el PAC se debe programar de manera mensual de acuerdo a las necesidades que se deban atender. Si no hay PAC, no podrá llevarse a cabo la ejecución de algunos compromisos. Y esta programación del PAC debe hacerse con la debida anticipación, no es un día antes del pago de la nómina, ni un día antes del pago de los servicios públicos, ni del pago a proveedores. Debe ser con la debida anticipación ante las autoridades competentes. Para el caso de las entidades del orden nacional, deben hacer las solicitudes de modificación al PAC ante la División de PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, utilizando para ello la plataforma SIF, Sistema Integrado de Información Financiera. En algunas entidades públicas existe la autonomía para que a través de su máximo órgano de dirección se aprueben dichas modificaciones y así se puedan atender las necesidades del gasto mensuales que tenga la entidad. No olvidar que ningún pago se puede realizar sin que esté incluido en el PAC. En un próximo video vamos a explicar mediante una hoja electrónica un ejercicio de PAC con sus respectivos avances y o anticipos y los aplazamientos.